Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible La Mañana de Federico en el radio en este viernes 17 de mayo. Hoy es el día de San Víctor, así que felicidades a todos los Víctor que nos están escuchando y por supuesto a todos aquellos que son miembros del Club de Libertad Digital. Ojo, 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 no se despisten ustedes, cojan un paraguas, el chubasquero. No les voy a decir que se pongan las botas porque sería un poco exagerado, pero las tormentas y las lluvias hacen acto de presencia en la península, siendo fiel y leales al mes de mayo, como mandan los cánones, por supuesto, para la feria, para San Isidro y, por supuesto, para la feria del libro. Sigue lloviendo en la mitad norte peninsular, hoy va a ser un día de precipitaciones, sobre todo a primera hora de la mañana. Se pueden registrar en Extremadura, en la Comunidad de Madrid, ha estado lloviendo toda la noche, también en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Esto no quiere decir, lógicamente, que venga acompañado de frío, todo lo contrario, las temperaturas ascienden, estamos a 12 grados en el centro peninsular, hoy la máxima será de 20 grados en Madrid, la máxima nacional, ojo, que se va a registrar en Murcia, allí 31 grados ya, y 31 grados en Murcia significa que uno ya se puede dar el primer baño de la temporada. La mínima, el pelotón del pasmo, en Soria, allí 4 grados se van a registrar durante la jornada de hoy. No se crean ustedes que es casualidad que el presidente del Gobierno haya elegido un acto organizado por eldiario.es para reaparecer tras las elecciones catalanas del 12 de mayo, tras las elecciones catalanas del pasado domingo. No se crean ustedes que es casualidad que el presidente del Gobierno haya escogido precisamente uno de los medios de comunicación a los que se filtró los datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso para hacerlo. No se crean ustedes que es casualidad que esta circunstancia se produzca cuando el juez Francisco José Goyena exige que se identifique al máximo responsable en la Fiscalía de esa nota donde se desvelan precisamente esos datos, además de la estrategia del novio de Isabel Díaz Ayuso, del señor Amador. El periodismo, como en la política, nada es casualidad. El presidente del Gobierno, con su presencia ayer en este medio, quiere demostrar que por encima de todo y de todos está él. Que Pedro Sánchez está por encima de todo y de todos. Como escribe hoy en el diario El Mundo el profesor de Derecho David Delgado Ramos, Pedro Sánchez ejerce hoy en nuestro país, en España, una presidencia imperial, así lo denomina él, que para que todos lo entendamos, para que ustedes y yo lo entendamos, significa que estamos en manos de un autócrata que gobierna con un ojo mirando a Venezuela y con otro mirando a Marruecos. El presidente del Gobierno acude a la excepción de lo que él denomina pseudomedios para volver a explicarnos de quién depende la Fiscalía. No se extrañen, por tanto, que en las próximas horas Álvaro García Ortiz le entregue su propia cabeza de forma voluntaria en bandeja de plata, porque como recordarán, hace tan solo unos días el fiscal general del Estado decía esto. Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de esta institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva. El otro día en el Senado se hablaba de rendir pleitesías. ¿Le suena a ustedes esto? Federico, de hecho, insistía mucho en esa declaración, en esa palabra utilizada por el ministro Óscar Puente. Bueno, pues esto se trata de esto precisamente, de pleitesías, de cabezas, y hablando de cabezas, de las que se entregan voluntariamente como pago o como muestra de la devoción, de la pleitesía al líder, y de las que se cortan. Y ahora vamos a hablar de estas, de las cabezas que se cortan. A estas últimas pertenecería, o al menos se habla mucho de ella, la cabeza de Salvador Illa. Puigdemont, el fugado de la justicia, el prófugo, ya se la ha pedido a Pedro Sánchez, lo ha hecho en las últimas horas, lo hizo ayer en Perpiñán. ¿Cuánto vale la cabeza del flamante ganador de las elecciones catalanas? ¿Se lo han preguntado ustedes? ¿Cuánto vale a esta hora de la mañana, a las 7:05 de la mañana, la cabeza de Salvador Illa? Seguro que muchos creen que vale una legislatura, ¿no?
quizás Sánchez lo piense, quizás Sánchez esté haciendo las cuentas, lo esté pensando, y quizá por ello el presidente del Gobierno hable últimamente de la razón y del poder sanador del perdón. Pero permítame que les diga que teníamos razón. Que tenemos razón quienes creemos que en política, como en la vida, los problemas se resuelven afrontándolos de frente, sin rehuirlos, ni cronificarlos, y mucho menos exacerbarlos, como hizo la anterior administración del Partido Popular. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bien, como ven, el presidente del Gobierno cada vez está más cerca de Dios y tiene varias papeletas, en cualquier caso, por resolver. Una agenda diabólica, por seguir con la misma terminología, si me permiten, y que tiene varios hitos que superar. A las 7:06 de la mañana, 6:07 en las Islas Canarias, vamos a contárselo. Silvia Ribeiro, Daniel Muñoz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Echa a andar la comisión de investigación sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez por parte de la Diputación de Badajoz. Se tratará de aclarar todas las dudas que hay en torno a sus retribuciones, su lugar de trabajo, su domicilio fiscal y también su situación actual. Hoy el diario Voz Populi publica que David Sánchez Pérez Castejón ha contratado a dedo desde la Diputación de Badajoz a un fontanero de la Moncloa para que promocione su programa de óperas en Portugal. Se trata de Luis María Carrero Pérez, que cobrará por ello algo más de 55.000 euros. El miércoles será Sánchez quien tenga que comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre los negocios de su mujer, Begoña Gómez. Todo esto con la campaña para las europeas a punto de iniciarse y con las negociaciones para la formación de un gobierno en Cataluña en marcha. Y si nos ponemos a contar y a establecer más hitos, podríamos también establecer el día 26, que es cuando, en principio, los ciudadanos españoles o aquellos que así lo deseen están llamados a las calles a manifestarse en contra de la amnistía de nuevo y en contra de esos pactos que podrían resultar de las negociaciones que se han emprendido ya en Cataluña, llamados en esta ocasión por el Partido Popular. En fin, como ven, un calendario, como les decía anteriormente, diabólico para el presidente del Gobierno, que pasa por Cataluña, y en las últimas horas cada uno de los jugadores, cada uno de los protagonistas ha enseñado sus cartas, y aunque es evidente que no nos vamos a enterar de lo que allí va a suceder hasta el último minuto, y en ese sentido el calendario tiene muchas trampas, porque les recuerdo que el día 9 de junio tenemos elecciones al Parlamento Europeo y el día 10 es cuando se cumple la fecha límite para constituir esa mesa en el Congreso catalán, en el Parlamento de Cataluña. Es evidente que los pronunciamientos que se han producido en las últimas horas sí que nos han dejado algunas pistas interesantes y que creo que tenemos que analizar con detenimiento. Como les decía al principio, Puigdemont le ha pedido a Sánchez la cabeza de Illa y Junqueras no se va. Se queda, él también reclama su sitio. En una rueda de prensa donde tiró de emotividad y de cercanía a los ciudadanos, Junqueras reconoció la distancia con la calle establecida por la Esquerra y que les ha llevado a la debacle electoral. Sin embargo, aunque Junqueras dejará la presidencia del partido tras el 9J, volverá a presentarse a la renovación de liderazgo tras lo que él denomina un periodo de escucha y reflexión. La Esquerra en crisis tendría la llave de un gobierno para Illa que se muestra dispuesto a darles tiempo. No trasladó la misma imagen Carles Puigdemont, que desde Perpiñán pidió a Pedro Sánchez la cabeza de Salvador Illa. El fugado le recuerda al presidente del Gobierno que él gobierna en minoría. Precisamente, Feijóo reivindica su victoria electoral, algo que aprovecha Sánchez para decir que las derechas añoran el procés. Señor Sánchez tiene un gobierno en minoría. Los socios de gobierno no suman mayoría absoluta y para poder seguir adelante se debe negociar con un grupo que está en la oposición, que somos nosotros y otros grupos. Resulta, me permitirán, esperpéntico escuchar a los supuestos defensores de la unidad de España añorar en sus declaraciones el procés catalán. Resulta irónico ver cómo el Partido Popular no se pone de acuerdo ni consigo mismo. Los que dicen que el procés ha muerto en Cataluña, en Madrid dicen que está más vivo que nunca. Bueno, yo estoy muy satisfecho de que tenga 13 compañeros en comunidades autónomas, algunos de ellos que han ganado las elecciones a la primera. Yo tengo que decir, pues si no lo digo yo, no lo va a decir nadie, que yo también las gané, pero eso no tiene importancia. En la España actual, menos mal que tiene importancia en Aragón, en Baleares, en Cantabria, en Extremadura y en otros sitios. Aquí, en la administración del Estado, no tiene importancia. No ha cambiado nada. Yo el martes expliqué por carta que mi voluntad es ayudar tanto como sea posible, siempre que tenga el aval de la militancia. ¿Y qué he hecho ayer presentando la dimisión? Buscar explícitamente este aval. Buscar este aval de igual a igual, a pie de calle.
Pues así están las cosas y como ven ustedes, Sánchez no dice absolutamente nada, sigue atacando a las derechas y además sigue atacándoles donde más les duele y de hecho han escuchado también al señor Feijóo reivindicando su sitio y reivindicando su victoria electoral cuando tenemos un gobierno de Pedro Sánchez. En cualquier caso, como les digo, no nos vamos a enterar hasta el último de los momentos si hay actores externos, aunque estén dentro, que lógicamente en esto también juegan mucho. El otro día hablábamos de esa fotografía de Alberto Núñez Feijóo con los representantes de Fomento del Trabajo aquí en Madrid, una fotografía absolutamente determinante y que con una carga de profundidad importante. Bueno, pues ayer se pronunciaba el Círculo de Economía. ¿Y qué creen ustedes que ha dicho el Círculo de Economía? Pues reclaman, eso sí, un pacto entre los socialistas y la Esquerra Republicana de Cataluña y hablan de la transversalidad. Dicen que es el momento de superar los bloques en Cataluña, lo que para ellos significa, lógicamente, un gobierno entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña y no, por ejemplo, un gobierno entre el PSC, el Partido Popular y Vox, que estarían en condiciones, les recordamos a los señores también del Círculo de Economía, de formar un gobierno con una mayoría. En ese bloque nadie piensa. En cualquier caso, habría que recordar a los representantes del Círculo de Economía que desde el procés, desde el golpe del 17, cerca de 8.000 empresas han abandonado Cataluña y ya son miles y miles los ciudadanos que también lo han hecho, sin necesidad de tener ninguna empresa. Ciudadanos anónimos que, como sucedió hace años y durante décadas en el País Vasco, abandonaron su tierra. La diáspora vasca está cifrada en unos 200.000 individuos, 200.000 personas que abandonaron el País Vasco por el terror de la ETA en los años de plomo. Y que hubiesen cambiado, desde luego, la deriva, ¿no?, del País Vasco en los últimos años si hubiesen tenido ese derecho al voto. ¿Cuánta gente ha abandonado Cataluña en los últimos años? ¿Cuánta gente está abandonando Cataluña en este momento? ¿Cuánta gente lo va a hacer después de que se constituya, si es que se constituye, el próximo gobierno en Cataluña? En fin, esta es una cuestión que se tendrían que plantear, como les digo, desde el Círculo de Economía. Jaume Guardiola és su máximo responsable. Trencar els blocs, no?, que han dividit una mica la societat catalana, a vegades sense els matisos de que la vida no és només l'eix nacional, sinó que hi ha moltes coincidències segurament a l'hora d'afrontar determinats temes. Acabar con los bloques y hay muchas coincidencias entre ellos. No habla de esa transversalidad que les comentaba anteriormente. Pero como ven, el presidente del gobierno va a la suya. Él está en otra dimensión. Es ese presidente imperial que les comentaba el profesor de Derecho que hoy escribe en el diario El Mundo. Ese autócrata que ya está en otra esfera, en otro plano. Él ve una situación económica extraordinaria cuando la sensación que tenemos los españoles es que nuestro bolsillo cada vez pesa menos, que en nuestro bolsillo cada vez tenemos menos. ¿Por qué el presidente del gobierno habla de una situación privilegiada en la economía del país cuando los ciudadanos realmente la sensación que tenemos es que cada vez hay y tenemos menos comodidades y menos poder adquisitivo? Bueno, pues es evidente. Tenemos un presidente del gobierno que no está en la calle, ¿no? Como decía ayer Junqueras, nos hemos distanciado de la calle, tenemos que pisar el asfalto, ¿no? Pues el presidente del gobierno desde luego ya está en otra dimensión, en la tercera o en la cuarta o en la quinta dimensión. Pedro Sánchez asegura que la economía española va como un cohete y acusa de paso a la oposición de adoptar una posición apocalíptica. En un acto organizado por el diario.es, el presidente ha falseado la comparativa de crecimiento con el resto de países del euro, llegando a afirmar que España va a seguir siendo el país que más crezca este año, en 2024 y también en 2025. En realidad, sin embargo, hasta 6 Estados miembros de la eurozona crecerán más que nosotros en este año y 11 el que viene. El presidente del Gobierno ha obviado en su intervención que el Producto Interior Bruto ha retrocedido desde que está en el Palacio de la Moncloa y que los menores de 35 años acumulan una pérdida de 2.600 euros en su renta desde 2020, en tan solo 4 años. Además, de media, los españoles pagan un 30% más por la cesta de la compra. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez junto al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y también a la vicepresidenta segunda, líder de Sumar, Yolanda Díaz, que, como el Partido Popular, rebaja la euforia de la cuota socialista del Gobierno de coalición. Tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, 3 veces más
que la media de la eurozona. España no va como un cohete, simplemente Sánchez vive en la luna, vive en su planeta, ajeno a la realidad de un país, solo quiere seguir al frente del gobierno, le cueste lo que le cueste a España. En España, con salarios medianos de 1.545 euros al mes, no se puede vivir, no se puede alquilar o no se puede pagar una cuota hipotecaria. No podemos caer en el triunfalismo a pesar de que los datos macro vayan bien. Bueno, pues esta es la situación también entre los socios del gobierno de Sánchez. Como ven ustedes, Yolanda Díaz tratando también de marcar distancias con el presidente del gobierno de cara también a esas elecciones europeas que tenemos a la vuelta de la esquina, y en ese sentido tiene razón la ministra de Empleo. Efectivamente, el salario que hay ahora mismo medio en España es el que es y esa brecha existe. El gobierno de España ha apostado por beneficiar a determinados sectores y grupos de la sociedad, como es el caso, por ejemplo, de los jubilados y de los pensionistas. Les hablábamos anteriormente de ese aumento del poder adquisitivo de los pensionistas, gracias también, entre otras cosas, no solo a la revalorización de las pensiones, sino también a la revalorización de las viviendas de las que sí son propietarios, y esa pérdida de poder adquisitivo entre los menores de 35 años. Ojo, que les estoy hablando de menores de 35 años, ya gente en una edad adulta avanzada, en la que solo 1 de cada 4 son propietarios de su vivienda. En ese aspecto y en ese sentido, Yolanda Díaz marca distancias con el presidente del gobierno, que desde luego tiene otra apuesta bien distinta y sobre todo tiene una visión bien diferente a la que tienen la mayoría de los ciudadanos españoles de lo que aquí está sucediendo. La cuestión económica como salvavidas de este gobierno, cuando la percepción del ciudadano es bien distinta. Y entre tanto, como les decía, comienza esa campaña electoral en unos días para las europeas. Ya Pedro Sánchez ha anunciado que va a tener mucha presencia en aquellos sitios donde él se ve y se considera fuerte, como es el caso, por ejemplo, de Cataluña y como pueda ser también el caso de Andalucía, y con la vista puesta en Bruselas, Teresa Rivera, ojo a la declaración que hacía ayer la número 1 del Partido Socialista, porque da la sensación o da a entender que atentados como el que se ha producido recientemente contra el primer ministro de Eslovaquia tienen que ver algo con las declaraciones que se hacen los políticos de las derechas aquí en España. Escuchen lo peligroso de la siguiente sentencia de la cabeza de lista del Partido Socialista. Hay que hacer algo para reducir este tipo de situaciones clarísimamente. Ningún partido constitucionalista, demócrata, debería estar alentando la violencia. Se empieza por violencia verbal y se acaba cruzando por el camino situaciones enormemente peligrosas que deterioran no solamente la confianza en las instituciones, sino también la calidad de la democracia y el respeto a las personas. De lo que no dice nada la ministra Rivera, la número 1 en la lista socialista, es que la persona que ha sido detenida precisamente por este atentado, que es un señor septuagenario ya de 70 y tantos años, se declara prorruso y además a favor del Partido Comunista y del modelo comunista. De esto no dice absolutamente nada. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Lo peligroso, desde luego, es la declaración de la señora Rivera, que veremos a ver finalmente cuál es su trayectoria en el Parlamento Europeo, en Bruselas y en la Comisión, ¿no? Veremos a ver cómo acaba, porque ella lógicamente opta a un puesto de relevancia dentro de lo que es la institución europea. Son las 7:19 de la mañana, las 6:19 en Canarias. En este momento nos conectamos al planeta con Iberia. 7 en punto de la mañana, 7:30 de la mañana, 6:30 en las Islas Canarias. Madre mía, cómo se nota que hoy es viernes 17 de mayo, que llega la lluvia. No hace frío, hace calor, ¿eh? Ojo, porque esto es algo típico en el mes de mayo, pero bueno, normal, nada diferente a lo que nos estemos acostumbrados aquí en Madrid durante las jornadas de San Isidro. Así que las lluvias y el calorcito, bueno, hay que llevar un poco de todo, ¿eh? Paraguas, un chubasquero, luego una manga corta. Bueno, puede hacer de todo en estos días locos. Sepan que va a seguir lloviendo también en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Extremadura durante todo el día de hoy, especialmente a primera hora de la mañana, que en Madrid hoy la máxima será de 20 grados en el centro peninsular y la máxima nacional se va a localizar hoy en Murcia con 31 grados, la mínima en Soria. Pero el paraguas no se olviden, o al menos una capuchita, un gorrillo, algo así, para protegerse de la lluvia. Vamos a contarles más noticias que nos deja la jornada con Silvia Ribeiro y con Luis Díaz, y
tenemos que hablarles, nos vamos a situar en el Senado precisamente de ese conflicto, ¿no?, que mantienen las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, precisamente por lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados al margen de los plenos y que se está decidiendo en la mesa del Congreso de los Diputados, al entender del Partido Popular, de la mayoría del Partido Popular que la tiene en la otra Cámara, en el Senado, que vive una nueva juventud, porque he de decirles que en este sentido los periodistas lo agradecemos mucho, ¿no?, la recuperación del Senado a la vida política, ¿no?, de todos los ciudadanos como una institución fundamental, ¿no?, para poder contar y desarrollar determinadas leyes, no solamente aquellas que tradicionalmente se han querido vincular, desvirtuándolo un poco y al mismo tiempo despreciándolo solamente con regiones y con comunidades autónomas, ¿no? El Senado es mucho más, puede hacer mucho más y lo está demostrando y así se está haciendo. Bueno, en principio sepan que ese conflicto continúa y ayer se puso en evidencia. Silvia. Sí, el Partido Popular estudia emprender acciones legales contra la mesa del Congreso por impedir que el Pleno de la Cámara votase el requerimiento del Senado para que retirara la ley de amnistía. En consecuencia, el PP ha retirado también el conflicto de atribuciones que el Senado había planteado a la Cámara Baja. El resto de partidos se ha echado encima de los de Feijóo. Escuchamos al senador popular Antonio Silván junto a Manuel Fajardo del PSOE y a Paloma Gómez de Vox. Estudiaremos las acciones que en derecho nos pudieran corresponder contra los acuerdos de la mesa del Congreso y que han impedido que el Pleno del Congreso haya tenido conocimiento y, en consecuencia, que los diputados hayan podido debatir y pronunciarse sobre el requerimiento del Senado. ¿Están ustedes más asustaditos, los pobres? Bien, sí, muy asustados porque no quieren ir al Tribunal Constitucional porque saben lo que les va a pasar. Si el PP no lucha hasta el final para evitar que salga adelante la ley de la amnistía, le consideraremos cooperadores necesarios de una ley inconstitucional. Claro, decía el representante del Partido Socialista, ustedes no quieren ir al Tribunal Constitucional porque saben lo que les va a pasar. Lógicamente, con Cándido Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional, ¿cómo no van a saber los populares lo que puede pasar en ese tribunal? Que hoy, por cierto, tenemos información al respecto en libertadigital.com y sería, digamos, como los postres de la famosa comida que se desarrolló en ese asador argentino en la calle Arturo Soria de Madrid, en donde veíamos, digamos, que esa hilera, ¿no?, de los representantes del Tribunal Constitucional izquierdistas llamados por Conde Pumpido en esas jornadas previas, ¿no?, a la decisión de sacar adelante esa ley, la ley de la amnistía, ¿no?, y en donde precisamente, bueno, pues muchos de los que allí estaban pues muestran su estupefacción ante en lo que se ha convertido el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Pero es impresionante ver una calle de las principales de Madrid cortada al tráfico porque está toda llena de coches oficiales y todos ellos son los representantes del Tribunal Constitucional, los representantes de la izquierda, del sector izquierdista, ¿no?, que dirige y en este caso controla Cándido Conde Pumpido. En cualquier caso, yo les hablaba anteriormente del Senado y fíjense ustedes lo importante que puede llegar a ser, con medidas y con iniciativas que en apariencia son simbólicas pero que tienen importancia y además tienen mucha importancia. En las últimas horas hemos conocido que se va a promover desde nada más y nada menos las Cortes, es decir, desde la Cámara Alta, el Senado, el Premio Nacional a la Tauromaquia, después de que Urtasun, el ministro, haya decidido directamente liquidarlo. Sí, el Senado con mayoría absoluta del PP quiere recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia que el ministro Urtasun eliminó hace tan solo 2 semanas. Los populares han registrado una moción para que el Ejecutivo rectifique y convoque el galardón este mismo año. Pretenden que se garantice la conservación del premio por ser patrimonio cultural y proponen la creación de un premio nuevo hasta que se recupere el suprimido. Hoy Feijóo acudirá a las ventas para apoyar al mundo del toro. Número 1. El acusado Eugenio Delgado Olguera es culpable de haber dado muerte a Manuela Chavero Valiente. 9 sí, 0 no. Sí, entró viva en su casa, estaban los dos solos y salió muerta.
El jurado popular del caso Manuela Chavero ha declarado culpable de asesinato y violación a Eugenio Delgado. Tras más de 7 horas de deliberación, los 9 miembros han dictaminado por unanimidad que el acusado es un sádico sexual que actuó con ensañamiento y alevosía contra la mujer antes de matarla y enterrar su cuerpo. El fiscal mantiene la petición de prisión permanente revisable, añadiendo agresión sexual con violación y la petición de 15 años más de cárcel al incorporar los agravantes de género y ensañamiento. Y aquí estamos otra vez ante la gran cuestión, ¿no? ¿Está usted preparado para formar parte de un jurado popular que en este caso tenga que decidir si una persona es culpada o no de un delito de asesinato? ¿La figura del jurado popular en España debería seguir existiendo en casos como este? O en casos como el de Asunta, con cuestiones polémicas, y no les voy a hablar ahora de los true crime, que ahora se han puesto tan de moda, ¿no? Estas series que además nos dicen que están basadas en la ficción cuando son hechos reales y dejan a personajes que son reales en situaciones muy complicadas, y me estoy refiriendo en este caso al juez de instrucción del caso Asunta. ¿Están los jurados populares preparados para dictaminar si una persona es culpable o inocente en un caso como este? Bueno, es una cuestión que podríamos trasladar a la tertulia, pero desde luego la experiencia nos dice que no. Y además tenemos una experiencia muy cercana y además ahora mismo parcialmente y de manera obviamente subjetiva, porque no la realidad plena se está trasladando en esa serie, la estamos viendo ahora mismo en la gran pantalla. En fin, ojo, porque se van a celebrar las elecciones europeas y la cuestión de la inmigración va a ser fundamental. Yo diría que va a ser, digamos, el principal referente, la cuestión y el debate primordial que van a abordar en todos los países europeos. Un grupo de 15 países europeos, entre ellos Dinamarca o Finlandia, planea imitar el modelo de Giorgia Meloni en Italia para evitar la llegada masiva de ilegales. Se exigen a la Comisión que se involucre en el trazado de un plan que incluiría la creación de centros en los países de origen y la deportación de los inmigrantes rescatados en el mar fuera de la Unión Europea. Y cuando están a punto de cumplirse 8 años del referéndum del Brexit, España y Reino Unido siguen sin llegar a un acuerdo sobre la situación de Gibraltar en la Unión Europea. El encuentro de 6 horas, el segundo en un mes, entre Álvarez y su homólogo David Cameron, ha sido otro fracaso. A pesar de mantener las distancias, ambas partes han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que comparten el objetivo de dotar de confianza, seguridad jurídica y estabilidad a los habitantes del Peñón. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores. Hoy no es un punto y aparte, sino es un punto y seguido. Mañana mismo hay algunos aspectos sobre los que hemos acordado ya que los equipos técnicos continúen trabajando. Por lo tanto, la perspectiva no es el hecho de que no haya acuerdo, sino todo lo contrario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, han protagonizado un intenso enfrentamiento en la Asamblea Regional por los planes de la ministra Mónica García de limitar los conciertos entre la sanidad pública y las empresas privadas. La portavoz comunista ha vuelto a utilizar los contratos de la pareja de Ayuso para cargar contra el gobierno madrileño. La presidenta advierte de que las consecuencias las pagarán los ciudadanos. La primera va a servir para sacar el lucro de la sanidad pública, efectivamente, para cerrar esa puerta que abrió Aznar en 1997. Eso quiere decir que al Grupo Quirón se le va a acabar el chollo. La Fundación Jiménez Díaz es la mejor valorada por sus pacientes. ¿Van a desguazar toda la colaboración público-privada que está funcionando? Somos la región con las menores listas de espera. Bueno, pues en esto estamos, y los datos son los datos, y como se suele decir, los datos no mienten, ¿no? Y la sanidad pública, y permítanme que me refiera precisamente porque ha salido a la Fundación Jiménez Díaz, está entre los mejores hospitales de España y probablemente uno de los mejores de Europa. ¿Y qué les voy a decir yo del Hospital Infantil Niño Jesús, que también está en Madrid y que lógicamente me imagino que bueno, pues también muchos de los que nos están escuchando lo conocerán, porque son muchos los ciudadanos de otras regiones que tienen que venir a los hospitales de Madrid precisamente a tratarse de las dolencias que tienen o a operarse quirúrgicamente, ¿no? La cuestión de la sanidad es una cuestión lo suficientemente grave, necesaria y al mismo tiempo importante para que los políticos se la tomen en serio. Y lo que están haciendo desde el Ministerio de Sanidad, de MEMA, de Médica y Madre, es llevarnos a esta situación
situación absolutamente degradante y repugnante, ¿no? Que diga la ministra de Sanidad que el modelo que ella quiera imponer es el modelo de la sanidad catalana, cuando tenemos un modelo, por ejemplo, en Madrid, que es con mucho, bastante mejor que el de la sanidad catalana, en listas de espera, en gestión, en hospitales que están a la cabeza de los rankings mundiales de mejor atención hospitalaria. Yo creo que es engañar a los oyentes, engañar a la audiencia y engañar a los españoles. Los datos son los que son. Y las listas son las que son, y eso no lo puede poner en duda absolutamente nadie. Luego también lo abordaremos en el tiempo de la tertulia y vamos a tener ocasión de hablar con Esther Muñoz, que es la vicesecretaria del Partido Popular en materia de educación y de sanidad. Hablaremos con ella a partir de las 9:30, 9:25 aproximadamente de la mañana. Son las 7:41 minutos de la mañana, las 6:41 en Canarias. Nos vamos a la prensa económica con La Caixa. Es La Mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos a repasar los titulares económicos, empezando como siempre por libre mercado. Subir el IVA a la sanidad privada, la otra amenaza de la izquierda al sector y a sus usuarios. Es hoy uno de los temas del día, uno de los grandes temas del día. Han fijado el objetivo, quieren acabar con la sanidad privada en España. Precisamente ayer en Libre Mercado publicábamos un informe en el que, bueno, pues a todas luces señalan la realidad que se vive en España, y es que la sanidad privada es fundamental para que la sanidad pública funcione bien, porque por un lado descarga, por otro lado ayuda y colabora en la gestión, hace que se baje el gasto, que se aporten muchas más camas al sistema, que drene mucho mejor bueno, pues el flujo de pacientes dentro del sistema. Bueno, pues esto para la izquierda no existe, la sanidad privada está parasitando la pública y por lo tanto hay que acabar con ella. El resultado sería nefasto, tendríamos bueno, pues una sanidad infinitamente peor de la que tenemos hoy en día e infinitamente más cara. En cualquiera de los casos es el objetivo que tiene el gobierno, y en esta pieza lo vemos como Yolanda Díaz también ha exigido a Pedro Sánchez que eleve el IVA a la sanidad privada, a la que también ataca Mónica García. Están todas en, está claro, en sí, la el misma foco línea. está puesto. Bueno, y tenemos la Junta de Accionistas de Iberdrola, ¿no? Sí, se celebra en el día de hoy importante cita, en Bilbao, una cita importante. Y ojo a cómo tiene la compañía Sánchez Galán y cómo se presenta ante los accionistas. Está el precio de la acción en niveles récord y su capitalización bursátil, el precio que adquiere, vamos, es simplemente multiplicar el precio de la acción por el número de acciones, está rozando los 80.000 millones de euros. Suma en capitalización prácticamente lo mismo que todos sus rivales juntos. Es una situación extraordinaria la que tiene Sánchez Galán y que, bueno, pues a todas luces conseguirá aprobar todas las líneas perdón, que figuran en el orden del día. Me gusta porque Expansión apuesta por los movimientos que hay en dos sectores, ¿no? El bancario, ¿no? Tenemos que hablar, por supuesto, de la OPE, sí, pero también en el inmobiliario, ¿no? Bueno, es que uno de ellos tiene que ver con los dos sectores, que es el de Criteria. Hoy aparece en todos los medios de comunicación. Criteria toma el 17% de Colonial para ser primer accionista. En El Economista, Criteria se convierte en el primer accionista de Colonial. Y luego continuamos con el rifirrafe entre el BBVA y Sabadell, con esa OPA hostil del BBVA. Dice Expansión, rifirrafe entre González Bueno, que es el CEO de Sabadell, y Carlos Torres, que es el presidente del BBVA. González Bueno está diciendo que los datos que ha ofrecido el BBVA respecto a la valoración de la compañía, que están mal, que está mal valorada, que está infravalorada la compañía de la que él dirige como CEO, que es el Banco Sabadell, y Carlos Torres insiste en que los datos son fantásticos, son estupendos, son buenísimos y que siguen justificando la OPA hostil que está sobre la mesa. Yo creo que vamos a tener muchas mañanas de titulares en esta pugna. Sí, ya nos dijiste que esto iba para largo y que la situación se va a prolongar durante bastante tiempo. Te veo disfrutar, ¿no? Con bueno, a ver, como digo yo, desde la barrera, el espectador, estas cosas al final... Todo es maravilloso, sí. Bueno, un último titular para finalizar, antes de irnos a las noticias locales. Pues mira, en 5 días nos hablan de algo que ya sabíamos que iba a pasar. La luz a coste cero. Tú sabes que las subastas a veces, pues si entran de repente las energías más baratas y no hay más demanda para que entren más energías a otros precios, de repente hay días en las que la energía vale
literalmente 0 euros. Claro, si se producen muchos de estos días, hay muchas plantas, sobre todo aquellas que para encenderlas y apagarlas solo hay que darle un botón, como puedan ser las fotovoltaicas, que deciden parar y no producir absolutamente nada porque para producir a coste cero no se produce. Bueno, pues en 5 días nos hablan cómo la luz a coste cero ya ha obligado a desenchufar varias plantas fotovoltaicas en España. Bueno, la pues volverán a encender cuando suba el precio. Muy interesante. En fin, vamos a dejar a los oyentes con las noticias más cercanas, las de su comunidad. Luego, a partir de las 9 y 5 minutitos, volvemos otra vez a hablar contigo. Luego hay que recordar a los oyentes que vamos a hablar con Diego Sánchez de la Cruz, también colaborador de Libre Mercado, y vamos a hablar de Milei, porque Milei dentro de unos instantes, si no lo ha hecho ya, va a poner pie en España por primera vez después de que ganase las elecciones en Argentina, si fuese proclamado presidente de la República de Argentina. Entonces vamos a hablar de lo que va a suceder en estos días, estos 3 días que va a estar Milei en España, pero sobre todo me interesa los datos económicos con los que viene Milei, el aval económico con el que viene Milei después de esa gira por los Estados Unidos, donde varios empresarios y CEOs han avalado su política económica, ¿no? Importantísimo para la Argentina. Mira, un solo dato de los que profundizará seguramente Diego. Desde que fue nombrado presidente, no desde que tomó posesión, sino desde que ganó las elecciones hasta el día de hoy, la bolsa argentina se ha disparado más de un 50%. Que es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad absoluta. Y eso es lógicamente porque hay confianza, ¿no? Porque es un síntoma de confianza. Todos los inversores del mundo están mirando a Argentina. Bueno, pues ahí está. Dicen que es como la nueva meca, ¿no? De Occidente, ¿no? Argentina. Puede convertirse. Si le dejan, puede convertirse. Fue así. En fin, vamos a abordarlo en unos instantes. Muchas gracias, Luis. Son las 7:49. Se quedan con las noticias más cercanas. Enseguida regresamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.